Me es muy grato dirigirme a todos los jóvenes interesados a participar en el Festival Nacional denominado Pianistas del Futuro del año 2020, que se viene organizando por el Centro de Promoción Cultural Trujillo, CEPROCUT, que dirige y organiza con especial interés la señora Maruja Alemán Rugel, con el fin de promocionar el talento musical de los jóvenes de nuestro país y con ello incentivar el arte musical en la juventud. Nosotros, los miembros del jurado, hemos comprobado a través de estos años donde se han llevado a cabo este festival las excelentes condiciones musicales de los jóvenes participantes de las diferentes regiones del Perú. Estoy seguro del potencial artístico de nuestro país y lo afirmo con mucho orgullo. El tema que voy a exponerles se refiere a la composición pianística de obras nacionales y su importancia para nosotros, de promocionar estas composiciones de autores peruanos o extranjeros a través del tiempo, inspirados todos en la música peruana. El continente americano, nuestro continente, es un importante representante de la civilización y de la cultura europea, con características que se van acentuando cada vez a través del tiempo, que han provocado lo que llamamos en plural americanismo y en singular nacionalismo. Sin duda, el mestizaje, o sea, la mezcla de razas de las culturas que han formado al actual hombre americano, ha sido muy importante para que nazca una personalidad que identifica a los países americanos. Es decir, los elementos de la cultura europea, sea inglesa o latina, además de las antiguas civilizaciones americanas, inclusive la cultura africana, han sido los creadores de las actuales culturas de América. Estos resultados se pueden comprobar en todas las actividades, como las artes plásticas, la música, las danzas, la arquitectura, nuestras comidas, etc. Culturalmente, en América se han realizado un mestizaje de las culturas indígenas y las culturas con nuevas manifestaciones culturales, religiosas y económicas a través del tiempo. Ahora trataré de abreviar la historia de nuestro nacionalismo. Pero antes quisiera definir qué entendemos por nacionalidad y qué es el nacionalismo. La nacionalidad se podría definir como el carácter especial o una personalidad que tenemos los que pertenecemos a un país. En el caso nuestro, nosotros, los peruanos, tenemos una personalidad, por cierto, muy creativa. Y el nacionalismo, que sería, digamos, el amor que debemos tener a nuestra nación. Y esto es muy importante, y esto es lo que tenemos que pensar siempre. Tenemos un país con varias geografías. Tenemos mar, tenemos desiertos, montañas y selvas, que no todos los países tienen, y una producción de buena calidad. Bueno, ahora en cuanto a nuestra música. La música peruana ya documentada tiene un gran pasado que data del periodo virreinal. Tenemos a un compositor muy interesante que es natural de Trujillo. Su nombre, Pedro Onofre de la Cadena, quien fue maestro de canto en el Colegio Seminario de Trujillo y es autor de un pequeño manual de solfeo y teoría musical
publicado en 1763. ¿Cuál es su importancia? Bueno, este es un impreso en el Perú que constituye el primer ejemplar único en América dedicado a la música. Imagínense, de un autor peruano. Dentro de la música popular tenemos la recopilación que realizó el arzobispo de Trujillo, Jaime Baltasar Martínez Compañón, en el siglo XVIII, o sea, durante el virreinato, quien durante sus viajes de reconocimiento dentro de su obispado recopiló unas 16 canciones y 2 danzas instrumentales que constituyen el documento más antiguo de música popular peruana, sobre todo de nuestras regiones de la costa, como de la sierra, en la que se pueden identificar elementos musicales autóctonos peruanos y elementos españoles, pero tratados popularmente, en los que cabe destacar una de las danzas llamada la danza del chimo. Chimo es una palabra que se refiere a la cultura chimú. Esta danza tiene texto en lengua mochica y esto pues constituye un ejemplar único en nuestro país. Durante el siglo XIX, después de la independencia de nuestro país, se abrieron nuevas rutas de comercio, nuevas danzas y bailes europeos ingresan a nuestro territorio con mucha fuerza, como por ejemplo el vals vienés, la polka, y también la aparición de los primeros pianos a martillos. Como también se conoce la nueva literatura romántica, novedades que van a influir con mucho entusiasmo en la estética. Pero también el civismo, que marca un país libre, que origina canciones patrióticas, método de enseñanza de diferentes países europeos, pero también va a ser muy importante la presencia de maestros virtuosos de piano y violín en nuestro país, que van a impulsar la difusión del arte instrumental. En esta época musical destaca como compositor don Bernardo Alcedo. Recuerden ustedes que es el autor de nuestro himno nacional, que además de una variedad de obras destacan las de sabor nacional, como en sus títulos, por ejemplo, uno de ellos se llama La Chicha y otro La Cora, que indudablemente son de carácter peruano. Ya a mediados del siglo XIX, durante el romanticismo musical, se encuentra radicado en nuestro país importantes compositores extranjeros, quienes toman con interés los temas peruanos, pues los consideran como, digamos, novedosos o distintos, por lo que los tratan a su manera. Entre los músicos destacan, por ejemplo, el maestro italiano Claudio Rebagliati, quien es muy importante para nuestro país por su conexión con nuestro himno nacional, así como su aceptación de las melodías de origen popular peruanos para utilizarlos como elementos en sus composiciones, tanto para orquesta como para piano. Él tiene una obra llamada Álbum Sudamericano, en la que incluye bailes y cantos populares escritos para piano. Otro de los compositores importantes de este peruanismo es el compositor Carlos Enrique Pasta, que fue autor de una ópera con tema peruano, Atahualpa.
Entre los compositores nacionales de finales del siglo XIX se pueden citar también a Dunker Lavalle, llamado el forjador de la música mestiza. Entre sus obras resaltan el vals Quinas, otro vals Cholita. También destaca el compositor Manuel Aguirre, con piezas de raíz popular, donde casi el total de sus obras son para piano. Y está editada en 6 volúmenes. En el siglo XX tengo que citar a los compositores trujillanos Carlos Valderrama, conocido internacionalmente por su composición La Pampa y la Puna, y el compositor trujillano Daniel Hoyle, autor de la obra para piano Suite Trujillana, siendo casi el total de sus obras escritas para este instrumento. También tenemos que citar al monseñor Chávez Aguilar, que compuso para piano las obras 6 preludios incaicos y la suite peruana. Es importante resaltar que estos y muchos compositores tienen diferentes estilos de obras de carácter nacional, como el indigenismo y un folclorismo o folclor estilizado. Es interesante anotar que cuando se funda la Orquesta Sinfónica Nacional en 1938, los compositores de música nacional se vieron estimulados para crear obras orquestales, pues la mayoría de obras fueron escritas para piano, así que hubo la necesidad de orquestarlas. Para ello debemos citar también la obra de una importante figura, el compositor alemán Rodolfo Holzmann, quien llegó al Perú en el año 1938, contratado como violinista de la recién fundada Orquesta Sinfónica Nacional y como profesor de composición, siendo su gran mérito no solamente como profesor o investigador de musicología, sino como orquestador de un sinnúmero de obras pianísticas de compositores peruanos. Se pueden imaginar, pues, la cantidad de obras para piano que se han escrito y se vienen escribiendo por los compositores nacionales actuales dentro de variados estilos, utilizando nuestra escala pentafónica. ¿Qué es la escala pentafónica? Vamos a verlo después. ¿Qué es la escala pentafónica? Que es muy importante dentro de nuestro folclore. Y los compositores también emplean ritmos indígenas o negroides, o inclusive, como en nuestra música popular, empleando instrumentos de origen europeo, como las castañuelas, o instrumentos de origen nacional, como el denominado cajón peruano. Los compositores nacionales tienen pues mucha posibilidad creativa. En mi caso, por ejemplo, en mis obras empleo la escala pentafónica con la armonía moderna o ritmos peruanos tradicionales con temática moderna, o sea, un estilo que yo llamaría ecléctico. ¿Pero qué es la escala pentafónica? Esta palabra pentafonía proviene del idioma griego que significa penta, 5, y fonía, sonido. Nosotros tocamos obras pentafónicas, es decir, con 7 notas que conocemos, do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero en el caso de la escala pentafónica solo se emplean 5 notas diferentes de la escala, que son las teclas blancas del teclado: do, re, mi, sol y la. Como
Ven, esta escala no contiene las notas fa ni si, y se caracteriza esta escala por no tener semitonos o medios tonos. Y esta escala se caracteriza también porque es casi una melodía en sí misma. Es decir, podemos tocar estas 5 notas en cualquier orden y escucharán ustedes que producirán belleza. Esta es la característica de la escala pentafónica, que fue utilizada por los pueblos antiguos andinos y se viene utilizando en la música autóctona andina de otros países, como Bolivia, Ecuador. Pero aún más, encontramos esta escala pentafónica que se utiliza en las melodías de Escocia, en China y Japón. Es muy importante pues que nuestros pianistas y nuestros músicos en general, como peruanos, fortifiquen también la música nacional ejecutando obras de compositores de nuestro país. Pues valorar nuestra cultura es valorarnos a nosotros mismos. Los compositores nacionales tienen ahora 3 estilos diferentes de inspiración para la composición musical, que son nuestras 3 regiones: la música de la costa, la música de la sierra y la música de nuestra selva, que está poco difundida también. Esta difusión de la música peruana popular se ha dado, como ya hemos visto, desde la época virreinal y sigue siendo un reto para nosotros, los peruanos. Bien, ahora van ustedes a escuchar un ejemplo de una obra adaptada para piano. Se trata de la obra Carnaval Arequipeño del compositor Benigno Bayón Farfán. Y con ello termino mi exposición, que espero haya sido de su agrado, el caminar por la historia del Perú. Gracias.